Hola, bienvenidos. Gracias por ingresar acá a su canal de visualización de datos, Visual Data. Bueno, hoy les traigo, así como se los mostré como está en la miniatura, un video que habla sobre la entrega de un reporte para evaluar los aspirantes a un cargo de un empleo de una compañía. En este caso, pues yo solamente le coloco especialista en visualización de datos, pero pues puede ser cualquier cargo. Entonces, hoy nos vamos a salir un poquito del tablero, del dashboard general para enfocarnos en esto. Así que, si les interesa, quédense hasta el final del video y espero lo disfruten. Inicialmente les voy a mostrar cómo será la entrega final del reporte. Esta es la primera pantalla, pero antes de eso, como la pantalla donde estoy grabando este video es mucho más grande, voy a ajustar el zoom, o sea, para que sea un poco más grande y sea más visible. Acabo de seleccionar las 4 pestañas del reporte con la tecla control de mi teclado en un equipo de Windows con sistema operativo Windows. Entonces ya seleccioné control con la flecha izquierda en todas las 4 pestañas. Ahora voy a desplazarme arriba, toco la cinta verde acostumbrada de Excel y vengo aquí a la esquina inferior derecha en 110%. En el equipo de ustedes, asumiendo que sea un portátil o de una pantalla cuadrada, no ultra widescreen como esta, que es ideal para visualización de datos o diseñadores gráficos, con que esté al 90% el zoom, o sea que lo pueden acomodar en la pestaña. Aquí puede ser en vista, mira, aquí tienen el botoncito de zoom, estos dos botones los permite acá, la lupita, o en la parte inferior derecha, o sea, arriba del reloj de Windows, ¿sí? Por aquí también lo pueden ajustar. Dicho esto, les voy a mostrar la navegabilidad del informe, o sea, el resultado final. Entonces, el objetivo es que existan 3 evaluadores que, valga la redundancia, evalúen las habilidades de las personas que se presentan al cargo de especialista en visualización de datos, que por aquí tengo el letrerito, ¿sí? Entonces miren que aquí están las notas de 1 a 5 en 5 habilidades, posibles habilidades: presentación personal, trabajo en equipo, liderazgo, organización, comunicación. Si tú trabajas en el área de recursos humanos o de selección de personal, de antemano te pido me disculpes, esto es solo un ejemplo, yo sé que está muy enfocado, pero habrán cosas que se me escapen o que de pronto estas habilidades no sean las correctas para un especialista en visualización de datos, visto desde la perspectiva de un seleccionador de recursos humanos. ¿Ok? Entonces sigo adelante, miren cómo puedo navegar. Entonces aquí en el clic, además de tener acá los resultados del aspirante, las notas de que es de donde va a salir la información de las tablas dinámicas, y ya vamos a ver cómo se va a construir, puedo navegar acá dando clic acá, tengo las notas acá, ya les digo por qué cambia eso. Acá tengo, se está hablando comunicación, organización, liderazgo, trabajo en equipo, presentación personal, y también puedo darle clic a cualquiera de estas partes, ¿sí? Que están acá. Ahora, si ven que me aparece como en el mouse, si lo alcanzan a notar, que como que no me deja tocar nada, es porque tengo seleccionadas las 4 pestañas de la parte inferior. Voy a seleccionar una nada más. A ver, aquí tengo las dinámicas, me vuelvo a la primera parte. Ahora sí, miren que ahora sí me quedó como una flechita, como una cruz, como un símbolo de más. Entonces vuelvo. Acá puedo navegar, entonces vengo acá. Ahora sí ya no me aparece el mouse como con una línea atravesada de prohibido, de no se puede. Aquí. Ahí estoy navegando. Tengo mi filtro y se está evaluando cada una de las habilidades. Ahora vuelvo acá, detalle de aspirante. Aquí puede elegir también el aspirante. ¿Sí? Si yo dejo solo seleccionado uno y me paso a la siguiente pestaña, entonces aquí el que dejé seleccionada la anterior pestaña, pues aquí también queda. O le quito el filtro. Entonces todas estas 4 pestañas las vamos a ver cómo se construyeron. ¿Ok? Listo. Avanzamos. Bueno, aquí ya estamos en el corazón del reporte, ¿sí? Esto que están viendo es las notas que le entregó cada evaluador de los aspirantes al cargo, ¿sí? Entonces los evaluadores son Mark, Larry y Bill. Bueno, nombres inventados. Y los aspirantes son los que tengo acá. Supongo que todo el mundo lo reconoce. Como notarán,
están las notas que le dieron cada uno de los evaluadores a los 5 aspirantes al cargo. Entonces Larry le dio las notas a estos 5 aspirantes, Bill le dio a estos 5 aspirantes y en cada una de las habilidades que se necesitan para el cargo. Acá el ejercicio, por llamarlo de alguna manera, puede ser la solicitud que hace recursos humanos al seleccionador. ¿Sí? Necesito que me compare las competencias, necesito una gráfica que evidencie las calificaciones por aspirante, que muestre sus competencias y asumiendo que es un reporte real, ahí estoy colocándolo, presentarlo de la manera más corporativa posible dentro del mismo archivo de Excel. ¿Sí? Entonces el seleccionador no es la persona que hace los reportes en la compañía, pero necesita presentar un reporte para que sea más fácil evaluar las competencias de los aspirantes a un cargo. En este caso es un cargo especialista en visualización de datos, pero puede ser cualquiera y no necesariamente estas competencias o habilidades son las que se requieran. ¿Ok? Entonces, tenemos esta información, nos la entregó cada evaluador, ahora nosotros necesitamos convertirla, organizarla o acomodarla de tal manera que podamos fabricar nuestras tablas dinámicas, sea más sencillo. ¿Sí? Entonces, ahora yo les voy a mostrar acá rápidamente lo que hice. Lo que necesitamos hacer, literal, es llegar a esta tabla que está acá. ¿Sí? A esta tabla y que va a ser la primera protagonista de nuestra primera pestaña. Entonces vuelvo aquí a calificaciones de aspirante. Entonces yo voy a hacerlo acá, voy a disminuir el zoom. Entonces lo que hice fue comenzar a copiar a un costado para no quitar esta, podría hacerlo acá directamente, pero pues para mostrarles a ustedes que hice. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, ya comienzo a colocar ahí suena mi teclado, tengo que cambiar de teclado, suena mucho. Aspirante. Mark lo voy a repetir acá. Listo. ¿Y quién es Mark? El evaluador. Si están interesados en este archivo, les comento que a partir del 5 de noviembre del año 2021, todos los archivos o dashboard tienen un costo para descargarlo. Ustedes lo pueden pedir a través del WhatsApp o lo pueden pedir a través del correo electrónico. ¿Por qué razón? Pues la idea es colocar más material y hacer mejores videos y pues obviamente que hayan diferentes temas, ¿sí? Entonces ya tenemos un equipo que nos está apoyando en esto, no solamente estoy yo. Entonces esa es la razón principal. Entonces cualquier cosa nos escriben. Entonces continúo. Aquí ya coloqué lo de Mark. Miren que la parte superior ya estoy siendo muy enfático en que sean los títulos de mi tabla, que es lo que yo necesito. Ahora que voy a colocar acá los valores de de Larry, que es el otro evaluador. Así como en los programas de televisión de música y este tipo de cosas, donde colocan 3 evaluadores a que vean las competencias de cada uno de los aspirantes, pues aquí sucede lo mismo. Estamos tomando 3 evaluadores con el fin de que sea lo más equitativo posible. ¿Sí? Y puede que algunos de los evaluadores vean las características de un aspirante y puede que otro no. ¿Sí? Por ejemplo, uno vio liderazgo de 1 a 5 en 5 y otro lo vio en 3. Precisamente por eso pues se utilizan estos 3, que es lo normal en un assessment. Ahora, como esto también es importante, queremos identificar que un evaluador no se sesgue frente a su criterio a un aspirante. Por eso también se tiene en cuenta cómo comparar las evaluaciones en cuanto a cada competencia de cada uno de los aspirantes. O sea, ¿de dónde viene? Civil le colocó 5 en liderazgo a Hawkeye y Mark en liderazgo le colocó a Hawkeye 3. Entonces, hacerlo de forma equitativa, ¿sí? Eso es lo que buscamos, pero buscamos es realmente comparar cómo los ven los evaluadores y pues también las notas de los aspirantes, ¿ok? Entonces miren que aquí copié esta tablita, miren que así nos la entregaron Mark, Larry y Bill, y yo creé esta tablita, ¿sí? Muy sencilla. Ahora, después de crear esa tabla, el siguiente paso son las dinámicas, ¿sí?
Aquí están creadas las dinámicas, ya les digo cómo creé cada una de las dinámicas y cuál es el enfoque o el objetivo de cada una, porque estas dinámicas son las que van a alimentar la información que están en cada una de las pestañas, ¿sí? ¿Cuál es la razón de este cuadro que está acá, que es fundamental, que es la parte final del video, y estas dos? Ahora, observemos, voy a desplegar la cinta de opciones de Excel, que es en la parte superior derecha al lado de mi nombre. Voy a desplegarla. A ver, tenemos aquí, voy a dar en vista barra de fórmulas, ahí estoy visualizando la barra de fórmulas, y acá en tablas dinámicas voy acá a analizar tabla dinámica, cambiar origen de datos. Esto con el fin de mostrarles a dónde está apuntando, ¿sí? Observen que está apuntando a esta tabla, la que está en la primera pestaña, ¿ok? Entonces ahí está, seleccione una tabla o rango, calificaciones. Esta misma tabla, voy a darle a cancelar, es la misma que creamos acá. Entonces ya se dan cuenta que esto es prácticamente un copiar y pegar. Entonces voy a dejarla ahí y nos pasamos a esta tabla de calificaciones. Ahora voy a reducir la tabla a la cinta de opciones y miren que estoy utilizando el logo de la empresa, pues en este caso Visual Data de servicios y consultoría, que ya está registrada en Miami. Ahí les paso el dato, así que si necesitan servicios tanto en Miami como o en Estados Unidos como en Colombia, no tenemos ningún problema en atenderlos, ¿sí? Todo sobre visualización de datos. Entonces utilizo los colores del logo, lo que tengo acá, resultados assessment. Aquí coloco unos cuadros de texto que los puedo encontrar aquí en esta opción de insertar, y al final tengo mi cuadro de texto que está acá, ¿sí? Esta plantilla la recibirán, o más bien este archivo lo recibirán completo, y obviamente soporte si desean adquirirlo. Cualquier cosa nos escriben. Voy a disminuirle el zoom bastante, casi al 25%, para que se den cuenta todo el espacio en blanco que hay acá, ¿sí? Y este color que está aquí es un color oscuro, azul oscuro. Esa paleta de colores también se las dejo en los comentarios, en la cajita de descripción. Ahí también les dejo la paleta de colores si desean utilizarla, ¿sí? O pues ustedes ya cambiarán. Entonces, coloqué, copié y pegué la tabla de valores acá, la puse con letra blanca y comencé, le dejé los filtros. Miren que cuando la coloco aquí, acá arriba se me habilita una pestaña, ¿sí? Una pestaña en la parte superior llamada diseño de tabla. O sea que cuando yo coloqué esta tabla aquí y le coloqué al final el resultado, ya les voy a indicar esas dos columnas adicionales. Yo la copié hasta acá, perdón, la pegué hasta acá, hasta comunicación, que es la que viene acá, me devuelvo. Miren, hasta acá comunicación. La pegué ahí, pero cuando la pegué lo que hice fue lo siguiente: ahí está sombreada, le dije insertar y le dije tabla. Entonces me aparece esta ventana pequeña, mírenla. Crear tabla. Me dice la tabla tiene encabezados, le doy a aceptar. Listo. Entonces me quedó como tabla. ¿Esto por qué razón o cuál es el objetivo? La idea es que si yo le agrego acá, no me acuerdo, creo que al final está, ya miramos, digamos, resultado, ¿sí? Miren que ahí mismo me coloca la columna para con el mismo formato que tenemos en las otras columnas. Y aquí coloco gráfico, ¿sí? También. Lo que yo voy a hacer en el otro lado es, revisemos qué estamos haciendo acá. Ahí estamos sacando un promedio de cada una de las notas. Quiero mostrárselos en blanco para ver que al colocarlo acá ustedes evidencien qué fue lo que se hizo y sea más sencillo, y no distraer la vista con los colores que estamos utilizando. Y miren lo mismo que pasa con los mini gráficos, ¿sí? Entonces me vuelvo acá como en borrador para que sea más apreciable. Entonces aquí simplemente estoy dándole igual, promedio, abro paréntesis y sombreo todas las notas de TOR que dio el evaluador Mark de todas sus competencias. Si ustedes notan, miren que acá la fórmula va teniendo los nombres. Si estás mirando eso,
es porque esto, si estás mirando este video, es porque esto no es tan obvio para ti, ¿ok? Entonces, coloca todos los nombres es porque está en formato de tabla, no en formato de rango. Lo que quiere decir es que si estuviera en rango, lo que quiero decir es que si estuviera en rango, pues estaría colocando desde P5 hasta T5, ¿sí? Pero como está en formato de tabla, identifica los nombres de cada una de las columnas. Listo. Y al darle Enter, me rellena automáticamente todos los valores de la tabla. ¿Ok? Ahora pasamos al mini gráfico. Es mucho más simple, pero bastante útil. Entonces, lo haremos de la siguiente manera. Nos ubicamos en la celda, en este caso yo le coloqué aquí gráfico. Bueno, voy a repetir. Listo, ahí coloqué gráfico. Entonces solamente venimos a la pestaña de insertar y aquí aparece este grupo de gráficos, mini gráficos, aparecen ahí muy textuales. Puedo escoger el de líneas, el de columnas y el de pérdidas y ganancias. Este de líneas les sugiero que lo utilicen para cuando hablemos de tiempo. Por ejemplo, si en lugar de presentación, a ver, voy a ampliar un poco acá la fila, voy a darle inicio, perdón, clic derecho, formato de celdas, alineación, distribuir, ajustar a texto. Listo, es para que se vea el título. Ok, listo, acá otras dos opciones y que quede centrado. Pues para que se vea bien la tabla y se entienda de qué estoy hablando. Entonces, retomo. Cuando utilicen ese de líneas en insertar mini gráfico, míralos acá nuevamente. Cuando en lugar de estas habilidades estuviéramos hablando de meses, días, años, ahí se utilizan ese de líneas. Es decir, para que se evidencie el proceso en el tiempo o el cambio en el tiempo. Por ahora, como estamos comparando habilidades o competencias, pues les sugiero que lo hagan con el de columnas. Entonces me ubico acá, presiono el botón de columnas y acá me da la opción de que seleccione cuál es el mini gráfico que voy a obtener. En este caso, de aquí a aquí. ¿Sí? Ya. Y le doy Enter. Ahí está. Entonces, ahora arrastro la celda y listo. Quedó el mini gráfico únicamente para las competencias, para cada una de los registros. En este caso, un registro corresponde a un aspirante o más bien a las notas o calificaciones del aspirante que le dio el evaluador, en este caso Mark. Entonces Mark le dio a Thor 2, 3, 5, 3, 4 en presentación personal, trabajo en equipo, liderazgo, organización y comunicación. Así para todos. ¿Sí? Ahora, teniendo esta tabla, yo la copio y la pego y la ubico aquí. Miren que es la misma. Ahora, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar es que aquí hay formatos condicionales. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Teniéndola ya, los formatos condicionales que apliqué, los estoy aplicando acá, pues para no dañar la tabla que está allá al fondo. Entonces vengo a la pestaña de inicio, escala, conjunto de iconos, escalas de calor, para que no sea como en esos colores tan fuertes y sea acorde a lo que estamos viendo. Entonces para mí los valores rojos son los pequeños, o sea, los que quiero que generen alarma, ¿sí? Los más bajos van a ser como los críticos y los más altos van a ser los más positivos. Aquí hay otra opción que es al revés, entonces los valores más críticos van a ser los altos, pero en nuestro caso nos conviene que sea de esta manera, ¿sí? Entonces los críticos van a ser los valores pequeños. Entonces ya después de esto, ahora sí, yo puedo pasar esto aquí al fondo, a la tabla de calificaciones. Cada una de las pestañas las nombré acorde a los valores que voy a necesitar aquí, ¿sí? Entonces eso sí es muy importante, ¿ok? Entonces ya teniendo esta tabla, ya la pega acá, ya tiene sus gráficos dinámicos, comienzo a construir las dinámicas. Ya hablamos de la parte visual para ver cómo llegó esto acá. Entonces aquí insertar tabla dinámica, calificaciones, ahí está. Entonces no voy a replicar esta,
Solo es para mostrar cómo confirmar que está hecho desde esta tabla de datos, las tablas dinámicas. Entonces, ya teniendo esta, sobre eso construir las dinámicas que son las que están acá. Ahora, en esta primera pantalla y ya para pasar a las dinámicas, ¿qué es lo más importante? Uno, pues que coloque el fondo, ¿sí? ¿En cuánto tenemos de zoom? Tenemos 100% en este momento. Voy a dejarlo más pequeño. Si ven toda esta pantalla en blanco, todo esto es parte del Excel, ¿no? Y este pedazo es lo que estamos trabajando, pero yo le coloqué un color azul oscuro a un gran tramo para que, dependiendo del tamaño que utilice la persona que utilice este archivo, pues no se note ese tramo en blanco, ¿sí? A ver, voy a mirar el porcentaje. Sí, ahí está bien. Listo, ahí está en 100%. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Está la tabla. Estos de acá son dos cuadros. Uno que coloqué sobre este para que combine con los colores que estoy utilizando en el logo, en la letra. Y acá dejé en este cuadro en blanco, pues dejé como una especie de espacio, un espacio para que coloquen la ficha técnica del cargo que está utilizando. Obviamente estos valores son inventados. Ficha técnica del cargo, profesión, ingeniero industrial, sistema, experiencia en Excel, Power BI, edad de 25 a 35 años, experiencia, inglés, posibilidad de traslado, modalidad remoto. Desde luego la persona que necesite esto para la evaluación de habilidades, para el assessment, para elegir un candidato para el cargo, pues lo llenará con los datos que considere pertinentes. Listo. ¿Qué es lo otro que tenemos aquí? Esta figura que está aquí, esta que está acá que estoy moviendo, que es como una libreta, la saqué de PowerPoint, pero en la versión más reciente, no en esta que les estoy mostrando. A ver, yo voy a insertar y presiono acá en iconos. Me aparece toda esta lista de iconos. Yo creo que ustedes ya la han utilizado, a la cual cualquiera de estas yo le puedo cambiar los tonos. Pero en la versión más reciente del Office, el Office 365, yo tengo esta imagen. Voy a bajar esto un poco para mostrarles exactamente. Por aquí tengo el recorte. Ah, sí, acá lo tengo. Observen que este es un recorte. Este es un recorte del PowerPoint del Office 365. Miren que el de iconos, acá aparece la misma ventana que estoy viendo a mi izquierda, pero en esta versión 2019 hacia atrás dice insertar iconos, pero no me muestra más opciones. En cambio, en la versión 2000, en la 365, tengo imágenes, iconos, personas recortadas, adhesivos, videos e ilustraciones. En esta opción de ilustraciones encuentras muchas ilustraciones de diferentes tipos, aunque ahí se muestra de color amarillo, bueno, negro o gris. En la Cuando lo traes y lo insertas dentro del PowerPoint, valga la redundancia, le puedes cambiar esos tonos. Entonces no quieres amarillo sino negro, azul, bueno, otros tonos. Eso es lo bueno que de esas ilustraciones, que no tienen que estar sometidas al color que está ahí, solo es de ejemplo. Y hay otras opciones buenísimas, los invito a que la utilicen. En este PowerPoint no lo tengo, solo tengo insertar iconos, entonces pues no me sirve. Voy a cerrarlo y continuamos acá. Entonces traje esa agenda de acá. Ahora, si de pronto se están preguntando que si este Excel lo pueden utilizar en esas versiones, claro que sí, porque está hecho en esta versión 2019. Pero como la imagen no importa, lo puedo traer e importar o guardar y pegarla acá, no hay ningún inconveniente. Entonces nos sirve para lo que necesitamos. Yo lo coloqué acá y le coloqué color azul. De hecho tenía color amarillo y le coloqué color azul. Puse el fondo color azul, relleno, a ver, insertar, inicio, y aquí está la paleta de colores que utilicé. En la descripción del video les voy a dejar el código hexadecimal de los colores que utilicé si desean aplicarlos. Si no, cuando abran el archivo, si lo adquieren por nuestra página o nuestro WhatsApp, pueden ver qué colores se utilizan. Ok, entonces esa gráfica que vemos aparentemente aquí en la tabla de comunicaciones como burbujas realmente nace de una gráfica de líneas, y acá la vamos a colocar. Gráfica de líneas con marcadores.
Con marcadores, sí, con marcadores. Listo. Aquí está nuestra gráfica. Bueno, entonces vamos a ocultar los botones. Esto tampoco nos sirve. Y ahí está nuestra gráfica. ¿Cuál es la diferencia? Entonces lo que vamos a hacer aquí es los marcadores sí nos sirven, que son los puntos o los círculos, pero la línea no. Entonces sin línea, ya quedó sin línea, pero el marcador sí. Opciones de marcador, relleno sólido, perfecto, pero necesitamos darle un poco más de tamaño. Opciones de marcador, aquí integrado, ya, integrado. Ahora vamos a darle buen tamaño. Lleguémosle hasta el 20, bueno, 20 o 15. Eso depende de pues qué tanto espacio quieren que ocupe, ¿no? Aquí está. Pero pues así no se ve como muy bien. Entonces pongámosle la cuadrícula. Horizontal, vertical. Ok, vertical subordinado primario. Y le quitamos el horizontal. Y miren, ya entonces el círculo quedó sobre la línea. Ese círculo es el marcador, ¿no? Ahora lo que hacemos pues es agregarle las etiquetas. Entonces, la etiqueta queda a un costado derecho. La seleccionamos, le damos clic derecho, formato, quito este más, y le decimos que centro para que lo incluya ahí. Ya aquí es un punto de colores, ¿sí? Miren que ya aquí lo que tenemos que hacer es darle el color a ese número en blanco, pues en mi caso, o negro como ustedes lo quieran, pues eso depende de los tonos que estén utilizando en el archivo. Y si selecciono un poco más abajo, logro coger el círculo. El círculo en este caso, o para el ejemplo, lo estoy rellenando con ese azul claro. Y el contorno con el mismo color. Ah, perdón, sin contorno, si no nos coloca la línea. Listo, ahí está la gráfica. Ahora voy a llevarla ya para mostrar el ejemplo. Control X, tabla de calificaciones, Control V. Miren que es la misma gráfica. ¿En qué cambia? ¿En qué cambia esta gráfica además del fondo? Ahora, primero el eje es importantísimo. Vamos a acomodar el eje. Ahí está. Como estoy haciendo calificaciones del 1 al 5, pues coloquémosle esos rangos. Máximo del 1 al 5. Listo. Y desaparezcamos el eje. Podemos desaparecer. Ya. Perdón. Dejamos el eje a... Listo. Y tenemos el eje. El eje lo podemos dejar en del 1 al 5. Dar formato el eje. Ahí del 1 al 5. Y lo que podemos hacer es dejarlo en blanco para que no se visualice. ¿Por qué es importante el eje? Porque para que siempre está el tope 5, para que siempre muestre el valor o cómo se moviliza en el eje los valores que tenemos ahí. En cambio, si se reajusta de manera automática, dará impresión que a veces los valores de cada uno de los aspirantes o no se muevan mucho o sea lo mismo que los otros. Por eso necesitamos que tenga la impresión de que el eje está estático. O la impresión no, literalmente que está estático. Entonces ahora yo le voy a dar acá fondo, formato del área gráfico. Por acá relleno sólido, sin relleno, ya. A al eje le voy a dar el mismo color del fondo para que no se noten. Igual ustedes lo pueden dejar o lo pueden dejar en 5. A esta letra, a la letra de abajo. Listo. Y le podemos dar un poco más de tamaño. Y las líneas divisorias, dar formato al eje. Las líneas divisorias las podemos colocar en un tono gris, punteado y gris. No tan blanco porque pues se nota mucho, entonces resalta mucho. Miren que ahora sí. Estas líneas podemos darle aquí formato, texto y utiliza el mismo tono que el fondo. Entonces miren que ya no se nota. Aquí está más grande, pues lo que tengo que hacer es el círculo volverlo más grande, que es el círculo o marcador. Opciones de marcador, miren que yo lo coloqué en 15, pongámoslo en 20. Me sirve así, ¿ven? Bueno, eso ya es acomodarlo. Entonces ahí ya les mostré cómo se hizo esta gráfica.
Ahí está. Entonces el tamaño pues ya es acorde al espacio que ustedes vayan a utilizar. Listo. Ahí lo voy a borrar. Ahora, esto que tengo acá, pues tengo la imagen que traje de PowerPoint de la versión 365 como les comentaba. Y tengo estos círculos. Estos círculos sí los puse acá, miren. Ahí está. Y pues los colores son los que ustedes deseen colocarles. Después de colocar el círculo, lo que dice, pues cuando iba replicando las páginas o las pestañas, entonces agregaba el texto y colocaba esta figura que está aquí. Voy a correrla, un momento. Miren, esa figura la tengo acá, insertar, formas. En estas formas la inserté que se me... Aquí está. Mírenla, esta. Y le coloqué el mismo color del fondo para que diera la impresión de que es una parte, no toda. ¿Sí? Entonces voy a darle control Z para regresarnos al punto exacto. Y solamente le doy color es en lo que estamos mirando. Entonces en este momento estamos mirando detalle de calificaciones con esta linecita que también le coloqué de adorno. Detalle de calificaciones, entonces tiene este color, detalle de calificaciones. Cuadro de texto, sí. ¿De dónde lo traje? De insertar, cuadro de texto. Aquí está, cuadro de texto. ¿Sí? Y a los demás le coloqué los vínculos. Como si le doy clic, miren que ahí funciona el vínculo. Y si le doy clic al primero, ¿sí? Pero al de color, miren que ese no tiene vínculo. Miren que únicamente se le está colocando vínculo a los que tienen el puntero, a los que se vuelve la manito en el mouse. ¿Sí? En cambio este no tiene vínculo porque eso es lo que estamos viendo. ¿Ok? Ahora nos vamos para la siguiente pestaña. ¿Sí? Estas gráficas, como ustedes lo ven, son gráficas de barras, no columnas. Y acá le coloqué la misma que está en la primera página, pero en modo columnas. ¿Por qué razón? Porque cuando le colocamos, como esto ya es una tabla dinámica, ¿sí? La anterior no es tabla dinámica, esta ha sido cada gráfico de barras pertenece a una tabla dinámica. Entonces, a ver, este es el efecto que quiero lograr. Miren que tampoco le coloqué los nombres aquí en el gráfico, pero sí los coloqué mediante una caja de texto acá al frente, con la intención de que no se vea tanto letrero a este costado izquierdo, que más bien quede aquí. Entonces, cuando yo le doy acá quitar el filtro y presiono Capitana A, miren que aquí me queda solo una columna. En cambio, en el anterior gráfico yo no tengo la opción de seleccionar los aspirantes. Por eso es que aquí lo dejé como columnas, ¿sí? Para que cuando seleccionen el aspirante, pues quede una sola columna y se compare el resultado del aspirante versus cada uno de las competencias de esa persona, ¿sí? Entonces, lo de abajo, esto que está aquí en la parte inferior, ese es un slicer o un segmentador de datos, ¿sí? Que está apuntando a estas tres dinámicas. Ahora miremos cuáles son las tres dinámicas. Vámonos a la pestaña dinámicas, que sobre esta se armó. Entonces copié, pegué y mírenla. Evaluador Mark. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dejándole filtrado Mark, Larry y Bill. Entonces, básicamente, el gráfico que estoy insertando aquí es este que está acá. A ver, vamos a ver. Listo, es este. Le oculto todos los botones, clic derecho. No me quiere dar el clic derecho. Suele suceder, no importa. Entonces voy a la parte de arriba, diseño, análisis de campos, lista de campos. Aquí está. Perdón, ¿dónde está otra vez? Botones, perdón. Mírenlos acá. No puedo ocultar con el mouse. A veces sucede, no sé la razón, hay veces una en 100, pero en esta vez ocurrió, no importa. Entonces simplemente voy acá y le voy quitando todos. Le voy a ocultar todos, ya. No había ningún problema. Es el mismo gráfico, ¿sí? ¿En qué cambia? Bueno, primero pues el fondo se lo quito y dos, algo muy particular. Voy a copiar este, o más bien control X y me lo voy a llevar acá por evaluador. Lo voy a colocar acá para que ustedes se den cuenta cómo llegué a ese punto.
Es el mismo gráfico, mírenlo, ¿sí? Pero, ¿por qué está tan pegado? Porque como son variables independientes, no en una sola columna, esa es la razón, porque por eso es que aparecen pegados. Entonces lo que yo voy a hacer es dar formato a la serie de datos y acá donde dice ancho del rango, ahí voy a colocar 50, ahí está, y aquí arriba voy a colocar menos 20 para que lo separe, para que tenga esta separación. Pues si yo lo pongo en positivo, pongámosle 40 positivo, 40% positivo, miren cómo queda el uno encima del otro. En este caso, para que sea mejor, menos 20%. Ahí está. Ahí está el gráfico. Y pues desde luego le doy agregar etiqueta de datos. Agregar etiqueta de datos, agregar etiqueta de datos. Me toca una por una porque son variables independientes o categorías independientes o series independientes, ¿sí? Por eso me toca una por una. Si vinieran de la base de datos, que en este caso nuestra base de datos es esto, mírenla, esta tablita es nuestra gran base de datos, pues es un reporte nada más. Miren que cada columna es una habilidad, skill o competencia. Para el gráfico viene a ser una serie o una categoría. Es independiente, no está por dentro de una columna como en el caso de aspirante. Aspirante sí tiene acá varias veces, ¿ok? Entonces volvemos a por evaluador, a la pestaña de por evaluador, ¿sí? Ok, mírenlo acá, ¿ven? Ahora, esto no me sirve porque yo ya sé cómo se llama cada una. Entonces aquí, comunicación, organización, liderazgo, trabajo en equipo, presentación personal. Así la variable o el nombre de la competencia diera cero, de todas maneras va a estar el espacio, ¿sí? Entonces por eso yo puedo colocar estos nombres manualmente, porque sé que estas variables no van a cambiar nunca. O sea, no se van a mover. Por ejemplo, que comunicación quedara en ceros, el espacio va a quedar, las otras no se van a reorganizar. Diferente sería que si todas las competencias estuvieran en una misma columna, como sucede acá, para el caso de aspirante, pero como son independientes, entonces está ahí, el espacio queda ahí, así marque cero, no va a importar. Eso hay que tenerlo en cuenta y por eso coloco este letrerito muy manual, como una caja de texto, así como esto de detalle de calificaciones, resultados, detalle por aspirante, conclusiones, así lo pongo, para que sepamos que esto está hablando de comunicación. Entonces yo digo Hawkeye, listo, Hawkeye tiene comunicación, por Bill le califico 4, por Larry 5, por Mar 2 y así sucesivamente en cada una de las competencias, ¿sí? Vuelvo y las quito. Entonces ya se dieron cuenta cómo dice el gráfico. Aquí ¿qué queda para llegar allá? Pues simplemente formato del área de gráfico, entonces le digo sin relleno, miren ya quedó pálido, y pálido no sino transparente, y a cada uno pues vengo aquí a formato y el relleno es este color que estoy dando. Voy a ampliar la cinta de opciones, ya, selecciono, relleno, el mismo color, selecciono, relleno, mismo color. ¿Por qué no le coloqué un color distinto a cada una de las series? Pues primero porque lleno esto de colores, entonces visualmente es como cansón. Y segundo, pues acá tengo los nombres, entonces es más limpio la imagen que estamos viendo y más homogéneo, ¿sí? Entonces no es para llegar tener aquí tantos colores, no. Y además que estoy utilizando los colores del logo, ¿sí? Entonces se ve más organizado, más presentable, etcétera, ¿sí? Miren cómo yo puedo y los alineo, ¿no? Como después de hacer los gráficos, aquí está uno, debo presionar la tecla control, me voy a donde dice el nombre, yo seleccioné los tres gráficos, vengo aquí a formato, alinear, alinear horizontalmente y distribuir horizontalmente para que queden bien alineados, que pues eso es lo que estoy buscando, ¿no? No el mismo nombre del botón. Y aquí afuera estoy colocando las convenciones. ¿Ven lo bien que se ven? Muy organizado. Ok, listo. Aquí ya salí de mi segunda pestaña. Ahora, en la tercera pestaña hice este gráfico. ¿De qué tabla dinámica viene? Viene de la siguiente.
esta que está aquí. Exactamente viene de esta que está acá. Bueno, pero miren que estoy colocando una al costado derecho igualita. Y ya les muestro exactamente por qué. Esta que está al costado derecho me va a llenar estos datos que está acá. Y la que está al costado izquierdo me va a llenar los datos que están acá. Ya van a ver por qué. Voy nuevamente a la pestaña de por aspirante. La penúltima pestaña, antes de pasar a las conclusiones, que realmente sería la hoja, la pestaña más sencilla, sería esta, de detalle por aspirante. Este gráfico de radar que encontramos en la parte superior, aquí en insertar, ya les digo por dónde, se me escapa siempre, pero por aquí está. Aquí, mírenla, ahí está, ahí está. Entonces, donde ven el dibujito de insertar, gráfico, gráfico de cascada, cascada, embudo, cotizaciones, superficie, radial. Ahí está. Entonces, para hacer esta figura, tienen que tener la tabla dinámica de esta manera. Me vuelvo a la tabla dinámica. Mírenla. Entonces, tenemos unas columnas independientes. Esto no puede ser un campo, y esto lo resalto, mostrar lista de campos. Observen aquí en valores, aquí en los campos de tabla dinámica, acá en este sitio, en la parte inferior de mi pantalla, a la derecha, que dice valores, presentación personal es un campo, trabajo en equipo es otro campo, liderazgo, organización y comunicación, todos son las competencias, pero son campos o columnas independientes, no es una columna. Eso es lo que a veces se confunde y por eso no logran hacer el gráfico. Y miren que aspirante sí es una columna. Miren, este sí es una columna, aspirante. Y dentro de aspirante, pues viene Thor, Hawkeye, Iron Man, Spider-Man, Capitán América. ¿Ven? Ese sí es una columna. Entonces mire cómo está dispuesto. Ahora, ¿podría ser al revés? Sí, claro, los aspirantes podrían ir en las filas y las competencias, que en este caso tendríamos que trasladar valores que están dentro de las columnas de las competencias para las columnas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaría en el gráfico? Por aspirante voy a duplicarlo un momento acá para que la diferencien de la parte de las dos de arriba, y ya hablamos de esta que está aquí a la derecha. Entonces acá vengo a insertar en la cascada y aquí abajito tengo el radial, ¿sí? Entonces ahí tenemos las competencias en las puntas del pentágono, o sea, por fuera, ¿sí? Cada línea corresponde a uno de los aspirantes. Entonces, pues si la línea se va hacia la punta de la competencia, eso quiere decir que tiene el valor más alto. Por eso los valores acá, de 0 a 5, que 5 es el valor más alto que se le puede dar a una competencia o la calificación que da el evaluador, ¿sí? Entonces vean que la amarilla, que corresponde a Spider-Man, está hacia el liderazgo y es la que más sobresale. O sea que Spider-Man tiene el valor más alto en liderazgo de todos los participantes. En el caso de trabajo en equipo, la competencia de trabajo en equipo, el aspirante es Capitán América. Miren que está por encima y le gana a Spider-Man y a los demás. El más bajito sería este que está aquí, que es Hawkeye. No tiene trabajo en equipo. ¿Ven? Entonces, de esa manera lo leo. Ahora, a la antigua. Aspirante para acá, valores para allá. Listo. Observen que ahora que hice ese cambio en la tabla dinámica, o sea, acá en esta verdecita que creamos, yo puse los aspirantes aquí en las filas. Y miren lo que sucedió. Entonces, ahora las líneas son las competencias y los integrantes son las puntas del pentágono, que son 5 puntas, ¿sí? Entonces miren que cambió el sentido. En este caso perdón. En este caso, miren que la distribución, voy a volver la gráfica más pequeña que ya me está estorbando. Miren cómo es el sentido de la tabla dinámica verde y miren cómo va el sentido de la tabla dinámica de la esquina superior izquierda. ¿Sí? ¿Sí? Que son dos diferentes. Entonces depende como ustedes consideren que es mejor mostrar ese gráfico. Para mí, en lo personal, considero que la mejor manera es dejar las competencias en las puntas, ¿sí? Y los integrantes que correspondan a cada una de las líneas. Integrantes no, sino aspirantes, ¿ok? Entonces voy a borrar este gráfico
y voy a borrar esta tabla dinámica. Ok, voy a eliminar, a ver, inicio y me voy para acá donde dice el botoncito de borrar, borrar todo. Ya, listo. Listo, entonces ahí ya no hay problema. Entonces ese gráfico fue el que llevé acá, ¿sí? De ahí en adelante, pues ¿qué es lo que hice? Pues quitarle el fondo, lo mismo que hice con los demás, quitarle el fondo y colocarle los colores a cada una de las líneas. Y aquí abajo están las competencias, ¿sí? Y a este gráfico, como depende de una tabla dinámica, pues simplemente vine a analizar gráfico dinámico y le coloqué la segmentación. La segmentación en este caso es aspirante. Aquí voy a colocar la segmentación, mírenla acá. ¿Sí? Este es el penúltimo paso del video, así que ya casi vamos a terminar, pero este punto es importante. A ver, aquí tengo el de aspirante. Ok, clic derecho, conexiones de informe y le apunto a todas las tablas dinámicas. ¿Sí? Bueno, esta habilidad es por aspirante. Esta no, esta tabla dinámica que le coloqué este nombre, voy a dar cancelar, miren, está apuntando a todas las tablas dinámicas excepto a esta. Cancelar, me voy acá a dinámicas, esta de aquí, esa es la que no me está moviendo, opciones de tabla dinámica. Entonces, habilidades por aspirante. ¿Sí? A esa no la está moviendo. Ya les voy a decir por qué. Entonces, antes de decirles por qué eso, que eso es lo que me da la respuesta a esto que tengo que de aquí. Cuando tienes esta opción en segmentación, voy a habilitar la cinta de opciones, pues acá me aparece todo esto, ¿cierto? Entonces, lo que yo puedo hacer es nuevo estilo de segmentación de datos. Porque ustedes me dirán cómo lograste que tendría estos colores. Entonces, entré por acá. Varía únicamente este primero y este de acá. Estos dos. Las otras opciones no es que no lo puedan hacer, perfectamente lo pueden hacer, sino que ya es un poquito engorroso porque es casi que diseñar una. Lo pueden diseñar, crea una segmentación de datos, o sea, un slicer, un estilo de segmentación de datos personalizado, pero queda en este libro de Excel. O sea, si abren otro Excel distinto, no les va a aparecer. O sea, que tendrían que guardar este archivito y cada vez que vayan a abrir o a hacer un reporte que quieran que quede esa segmentación de datos, tendrían que abrir este mismo reporte para comenzar desde cero con este reporte. O si no, no la guarda el Excel. ¿Ok? Entonces miren lo que yo hice. Voy a darle X acá, voy a seleccionar aquí. Miren, ahí ya cambió. ¿Sí ven que quedó en blanco? Entonces ahora yo le voy a decir modificar, clic derecho modificar. Y miren que la primera, la segunda y la tercera, 1, 2, 3, por eso quedan en negrilla. Porque está identificando que fue lo que yo modifiqué. Entonces aquí está en blanco, el borde no le dice nada. Y por acá un color cogí esto. Bueno, esa es la modificación. Si piden este archivo, pues van a poder ver las modificaciones que realicé y quedan en el archivo. Entonces ahí verán que le coloqué en el título, en el fondo del título, el azul oscuro y coloqué estos colores así. Ahora observen una cosa, esto de aquí atrás yo sí se lo coloqué. Es un cuadrito para resaltar esa segmentación de datos. ¿Listo? Ahí está la respuesta de la segmentación de datos. Ahora viene lo agradable, lo chévere de este punto. Spider-Man. Gráfica solo Spider-Man, clarísimo. Liderazgo tanto, trabajo tanto, presentación personal tanto, comunicación tanto. Aquí pues me muestra la nota total de todos los evaluadores, o sea, el promedio de todos. Pero miren que aquí me lo trae Spider-Man. Uy, aquí quedó un poquito recortado. Ya listo, nada más. Este es un cuadro de texto y miren que me trae todas las notas tan de Spider-Man, que son estas. Pero pues, ¿cuál es la gracia que me las traiga acá? ¿Cuál es la gracia? La gracia es que lo compare con el total. Entonces miren, Thor lo grafica, las trae acá y me las compara con todo el equipo. ¿Sí ven lo interesante? Ahora, si yo le quito esto, lo grafica todo, acá la pone una línea a todos, una línea a todos, una línea a todos, y el total lo deja, ¿sí? Entonces hasta que yo no elija a alguien, pues no lo va a comparar porque pues entonces a quién compararía, a cuál de las 5 personas, ¿sí? Pero entonces miren lo interesante.
Ahora, ¿cómo lo hice? Bueno, primero que todo, pues aquí coloqué una caja de texto. Ahí está. Ahí está. Igual que una caja de texto donde coloco nombres, es la misma caja de texto. Entonces, y esto pues también es una caja de texto, pero le estoy colocando las dos palabras que indican el versus. Entonces en la primera, miren lo que estoy haciendo. Le estoy diciendo, yo la selecciono, vengo aquí a la barra de fórmulas y le digo igual dinámicas J4. Dinámicas, ¿qué es? Mi pestaña llamada dinámicas. J4 es la celda donde está la información que quiero que traiga acá. Lo mismo sucede con esta, con esta, con esta. Miren que aquí en la barra de fórmulas va cambiando. Lo mismo sucede con este total, acá, acá, acá y acá. Entonces ahora sí, dice dinámicas J4 y por este lado dinámicas K4. O sea, está sobre la columna J y sobre la columna K. Vámonos a ver qué hay en dinámicas. Es esta tablita. ¿Sí? Entonces, miren que aquí está en línea. Ahora voy a ir aquí a aspirante, selecciono Capitán América. Listo. Miren, cuando yo seleccioné ya en el slicer, ¿qué es lo que hizo? El slicer vino, o el segmentador de datos dijo, ah bueno, voy a filtrarle Capitán América porque eso es lo que usted me pidió, entonces le dejo acá la nota, pero el total general está igual, entonces no me sirve de comparación. Por eso está esta segunda tabla. ¿Por qué todos los valores? Porque yo necesito sacar el promedio. Entonces si yo quito el aspirante, pues el promedio no me va a quedar bien, va a quedar otro valor que no necesito. Entonces miren la fórmula. Simplemente cogí y le dije más este valor, más este valor. Bueno, para ser consecuente con la lógica de Excel, igual este valor. Ya, y lo mismo dice aquí, aquí, aquí. Entonces él siempre va a traer estos valores acá, acá. Y aquí le coloqué una fórmula muy simple. Y es una condicional. Le dije, si D5, este que está aquí, es igual a vacío, entonces tráigame B5, porque estoy asumiendo que solo está escogiendo un solo aspirante, que es lo lógico, pues para evaluar solo un aspirante. De lo contrario, tráigame un guión entre comillas. Ya, y así lo hace. Y estos valores son los que lleva ya. Por eso le pone aquí Capitán América, porque aplica la misma fórmula. Si esto está vacío, tráigame el primero que está acá. ¿Sí? Miremos en por aspirante. Voy a seleccionar Ironman. Ironman. A ver, Ironman, ahí está, seleccionado. Entonces, vamos a mirar en dinámicas. Ironman y todas las notas y el total aquí al costado derecho. ¿Ven? Por esas razones que esta tabla dinámica no la mueve este segmentador de datos. Conexiones de informes. Miren que acá dice habilidades por aspirante. No la mueve. Porque si lo mueve, pues obviamente me daña el promedio y pues me daña el comparativo acá. ¿Sí? Ahí ya le quité el filtro. Y listo, ahora nos vamos para conclusiones. Este botoncito funciona porque le coloco aquí, bueno, no es editar vínculos, sino le pongo, bueno, en este caso porque tiene un vínculo. O si no, simplemente le diría colocar un vínculo o vínculo. En este caso, como ya lo tiene, pues me dice editar, pero les voy a mostrar. Entonces aparece esta ventanita, dice lugar de este documento, entonces lo direcciono al nombre de la pestaña, que en este caso sería conclusiones, en esta. Esto no lo direcciono porque es donde estamos ubicados, detalle del aspirante, entonces no le pongo ningún link o vínculo, ¿sí? Y aquí eso mismo aplica para cada uno de los círculos o burbujas, ¿sí? Y acá pues ya es quitar vínculo, lugar de este documento, aceptar o bueno, en mi caso pues le di cancelar. Voy a darle conclusiones, voy a quitarle ver, en ver le voy a quitar la barra de fórmula, vista o ver o vista, así, vista, barra de fórmulas. Listo, ahí está. Entonces, bueno, aquí ven una cantidad de X porque ahí ya son las conclusiones. Según las conclusiones de evaluadores y resultados presentados, persona idónea para el cargo es fulanito de tal. Ahí está. ¿Sí? Esto puede ser un excelente formato para cuando hacen assessment para los cargos, para la selección de personal. Así que yo sé que les puede servir de mucha ayuda. Cualquier cosa, si les interesa el archivo, pues ya nos pueden escribir al WhatsApp
al correo electrónico, mírenlo en la caja de descripciones, consultan el valor. En este momento no lo tengo en mi cabeza, pero igual es un mínimo valor comparado con el tiempo que les va a ahorrar para este tipo de cosas, y va a ser útil no solamente para esto, de pronto se les ocurre para otra cosa. Y desde luego tendrían soporte al comprar el archivo, tendrían soporte sobre esto, ¿ok? Entonces ahí les dije cómo lo hice, lo pueden ustedes hacer en la casa si lo quieren llevar a cabo, y les va a ser muy útil. Entonces, conclusiones. Acá cerrando ya, entonces pueden seleccionar el aspirante. Lo bueno es que esto lo sigue trayendo y pues les sigue mostrando la nota por si ustedes quieren salir de alguna duda de alguna aspirante sin necesidad de ir a cada una de las pestañas, o vuelven y revisan cada uno. Y pues acá también esto lo pueden variar, porque pues si lo desean, digamos este 2 lo voy a poner 4, pues aquí por acá se movió también. Miren, observen este mini gráfico aquí al costado, voy a colocarle 1 y se mueve, por ahí se movió. Perfecto. Y después de que yo modifico esto, pues tengo que venir a las tablas dinámicas, darle clic derecho, actualizar, y pues se reajustan algunos valores. Por ende, pues se reajusta todo el reporte, ¿sí? Porque tiene que ajustar los valores en todas partes, ¿sí? Listo, muchachos, visitantes, señoritas, niños, caballeros, espero que les haya gustado el video. Fue con mucha dedicación este trabajo, lleva bastante tiempito a hacerlo, pero si lo necesitan pues ya saben dónde conseguirlo. Espero que les haya gustado mucho el video, que les sea de utilidad, y por acá los dejo. No es más, cualquier duda me escriben, cualquier comentario me escriben. No olviden compartir, suscribirse y darle like. Seguiremos colgando más de este tipo de material y otros dashboard o tableros. Bye bye, se cuidan.